En la continuidad de nuestro estudio, seguiremos considerando la serie titulada 12 cosas preciosas, de las cuales la Biblia nos habla, especialmente en el Antiguo Testamento. Seguiremos contemplando el buen nombre o la buena reputación, y vemos el buen ejemplo de David. David es un ejemplo de uno que tenía una buena reputación. Lo que queremos ver es cómo David tenía tan buena reputación, teniendo una edad muy joven. Exactamente cuántos años él tenía cuando mató a Goliat no sabemos, pero no pudo haber pasado los 16 años, tal vez aún menos. En 1 Samuel capítulo 16 versículo 11 vemos que Isaí, el padre de David, tenía varios hijos, comenzando con el mayor que era guapo y alto, con buen físico. Al ir pasando los hijos de Isaí delante de Samuel, Dios le dijo, este no, y no eligió a ninguno de ellos. El profeta habrá dicho, ¿se equivocó Dios? ¿O acaso hay más? ¿No hay algún otro? ¿Son todos estos tus hijos? Leemos el pasaje. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Quedaba el menor. No sé cuántos son los menores de la familia. Tal vez usted cree que por ser el menor no vale nada. David era el menor, y queremos notar lo que él hacía. Él apacentaba las ovejas. Ah, queda uno, dijo Isaí, y él apacienta las ovejas. A primera vista parece poca cosa, pero recuerde que ellos vivían de una economía agrícola, y toda la fortuna de la familia dependía de las ovejas. Esa era su fortuna, era su herencia. Toda la fortuna de la familia estaba en las ovejas. ¿Y en manos de quién estaba toda esa fortuna? En las manos de David, el menor de la familia. Piense un poco en esto. Él tenía en sus manos el cuidado de la fortuna de la familia. Si David perdía una oveja, perdía dinero, perdía herencia, perdía valor. Así que vemos que él era muy responsable. Si usted quiere una reputación, ahí comienza, con la responsabilidad. ¿Dónde? ¿En la casa de su vecino o en la casa de su abuelo? No, por supuesto que no. Comienza en su propia casa, y ahí es donde los padres tanto fracasan. Fracasan mucho en no insistir en que los hijos tomen su responsabilidad y hagan lo que tienen que hacer. No piense que usted va a tener una gran responsabilidad más adelante si no cumple con la responsabilidad de hijo primero. En su propia casa, ahí comienza su responsabilidad. David fue responsable, fue de confianza. Su padre le mandó a cuidar las ovejas. Y si David llevaba 100 ovejas con él, el padre tenía confianza de que David volvería con las 100 ovejas. Él no se quedó a jugar por ahí, ni perdió una oveja porque estaba cansado o jugando, ni porque estaba de balde. David fue un muchacho realmente responsable y de confianza. Los jóvenes pueden ser responsables, y muchos de ustedes ya lo son. Eso ya sé. Pero quiero animarlos a que tomen más seriamente su responsabilidad, sea cual fuere. Tal vez no sea muy grande su responsabilidad, pero tómela con interés hasta llegar a lo mejor de ella. Así que David fue de confianza por guardar las ovejas. Su padre no tenía que salir de tanto en tanto para ver si David estaba vigilando las ovejas, si él las estaba cuidando. A veces tenemos hijos que le mandamos a hacer unas cosas y sabemos que no la van a hacer, y tenemos que andar atrás de ellos. Joven, si usted hace así, sepa que está haciendo el trabajo de sus padres muy difícil. Si está haciendo así, tome su responsabilidad. Usted tiene capacidad, especialmente si es creyente. Usted tiene al Señor para ayudarle. David tenía al Señor de su lado, y el Señor le dio fuerzas para matar osos, para matar lo que sea, lo que viniera para tomar de las ovejas. Usted también tiene la fuerza del Señor y en el Señor. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 19 al 22. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo,
pues ha hallado gracia en mis ojos. Saúl especificó que estaba con las ovejas, para que no hubiera equivocación. Para recalcar, aunque Isaí tenía un hijo que se ocupaba de las ovejas, él dice: usted tiene un hijo tan responsable que usted le da la responsabilidad de cuidar sus ovejas. Qué palabras de aprobación para David. Y así él vino al lado del rey para ayudarle. Tenemos otra declaración que nos muestra que David tenía una buena reputación, tanto delante del hombre como también delante de Dios. En 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, a cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí no se le nombra a David, pero se está hablando de él. ¿Y qué manera de hablar? Dios dice: he encontrado un hombre, pero en realidad David era un muchacho, un joven, que era conforme al corazón de Dios. Otra vez, yo digo que usted no tiene que ser un viejecito para que Dios diga tal cosa acerca de usted. Lo que el mundo necesita ver son jóvenes dedicados al Señor. Lo que impresiona al mundo son los jóvenes rendidos a Dios. Porque cualquier viejecito puede estar dedicado al servicio del Señor, porque no tiene otra cosa que él pueda hacer tal vez, y como no tiene otra cosa que hacer, entonces sirve al Señor. Pero el joven tiene toda la energía y belleza a su favor para dedicar al Señor con todo su corazón. Esto es lo que llama la atención del mundo, de ver jóvenes que no hacen las cosas perversas que el mundo hace, y que no participan de ninguna de esas cosas perversas, las cuales no tienen valor ni sentido. Su palabra nos dice mucho sobre la reputación de David. Sabemos que él fue un muchacho común. Su familia fue buena, pero no fue famosa. No era importante en cuanto a la sociedad se refiere. Él era agricultor que cuidaba las ovejas, pero tenía un buen nombre. Leemos en 1 Samuel capítulo 18, versículo 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Pasaron algunos años y ahora David está con Saúl y forma parte de su ejército, con más responsabilidad ahora, pero igual David no cambió. Esto es lo impresionante. Tal como él comenzó, así continuó. La gente le miraba más y era más conocido. Así su circunstancia cambió, pero él era de mucha estima. Su nombre fue de estima, no por el nombre, sino por su carácter, su forma de comportarse, la manera en que vivía, su vida diaria, su estilo de vida. Usamos mucho esa frase hoy día. Fue un joven de mucha estima, muy apreciado, y lo que nos llama la atención en la vida de David es que él usó de buen juicio. Esta es otra cosa que tan a menudo vemos en la vida de los jóvenes, porque a veces los jóvenes son muy deseosos o tienen mucho deseo y no quieren hacer las cosas malas precisamente, pero no usan el buen juicio. Por ejemplo, no es muy juicioso manejar un auto a 200 kilómetros, aunque tal vez esto le da una satisfacción o un estatus al joven, pero no es de buen juicio. ¿Cuántas cosas hacen los jóvenes por causa de la moda? David usó siempre del buen juicio. Observando a los jóvenes nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia? Si todos los jóvenes tienen el mismo nivel de conocimiento, capacidad e inteligencia, ¿cuál es la diferencia? Porque algunos jóvenes usan del buen juicio y otros no. Yo creo que muy temprano en su vida, David buscó a Dios con todo su corazón y Dios le dio buen juicio. No es que David nació así. Su padre sin duda fue un hombre de buen juicio, es cierto, pero que mi padre haya tenido buen juicio no quiere decir que yo también tenga buen juicio. Lo mismo podemos decir de David. Él buscó a Dios. Leemos en Salmo 101, versículo 2. Entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Noten, en medio de mi casa. Ahí comienza. ¿En dónde? En medio de mi casa. ¿Cuántas veces el joven piensa, bueno, voy a comenzar cuando salga de la casa, me portaré bien entonces? No, en mi casa, nos dice aquí. Así que David tuvo que haber pensado en su temprana edad, en la integridad de su corazón. Otra versión dice, yo voy a tener cuidado de vivir una vida sin falta. La idea es vivir una vida que no traiga deshonra.
Yo recuerdo cuando era chico, tal vez 8 o 10 años. Había una peluquería cerca de nuestra casa y yo con otros muchachos estábamos haciendo cosas que no debíamos, tirando piedras a la peluquería. El dueño salió y me dijo a mí, aunque estábamos entre muchos, me dijo, ¿usted hace eso en su iglesia? ¿Así le enseña a portarse? Eso tocó mi corazón y no lo hice más. En verdad, no me di cuenta que yo estuve trayendo deshonra sobre la iglesia, sobre mis padres. Vivíamos en un pueblo chico, y era peor todavía. No me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era una deshonra a mis padres, la iglesia y por supuesto a Dios mismo. Así, el joven no piensa la deshonra que trae. David dijo, yo voy a tener mucho cuidado para no deshonrar a Dios con mi vida, con lo que hago, con lo que digo, mis actividades, con los que yo me junto. Tendré mucho cuidado. El segundo ejemplo de buena reputación, Abraham. Abraham es otra persona que tenía una buena reputación, y eso delante de Dios. Por supuesto, estamos aquí sobre la tierra, y nosotros queremos tener una buena reputación, un buen nombre delante de los hombres. Si eso solo queremos, se puede fingir tranquilamente, pero más allá de eso está Dios. Leemos en Génesis capítulo 18, versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Lo que vemos aquí es la buena reputación de Abraham, no tanto delante de los hombres, sino delante de Dios. Tal vez Abraham podía haber engañado al hombre, pero Dios no podía engañarlo. La pregunta de Dios me impresiona. Vemos aquí al Dios del universo. ¿Quién le aconseja? ¿O quién le ha ayudado? ¿Quién le impide? Él es el Dios que hace lo que quiere hacer y dice, yo voy a hacer tal y tal cosa, pero voy a avisar a mi amigo Abraham. ¿Qué le parece? ¿Por qué Dios hizo así? Leemos en el verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dice, yo conozco a Abraham, y ese hombre tiene una buena reputación, tiene un buen nombre. Esto me impresiona. Dice, este hombre va a ordenar no solo sus propios pasos, sino también lo de sus hijos. Puedo confiar en Abraham. Esto habla fuertemente a mi corazón. Tanto David como Abraham demostraban confianza. Dios no necesita nada de nosotros. Sin embargo, él tomó nota de David y dijo, ese muchacho es de buen corazón, es como mi corazón. Y de Abraham dice, yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. Y así hizo Abraham. Dios no se equivocó. Si él dice así, así es. Pero imagínese tener esta reputación delante de Dios, de tal manera que Dios dijo, yo puedo confiar en Abraham y yo sé que él va a hacer lo que tiene que hacer para que yo pueda bendecirle. Yo sé que va a hacerlo. Y después habla a Abraham y le dice lo que él va a hacer. Y notamos la paciencia de Dios también, porque Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham le responde así, ¿destruirás también al justo con el impío? En Génesis capítulo 18, versículo 23. Abraham conocía a Dios y sabía que él no haría así, y comenzó a interceder, primero por 50 hasta llegar a Lot. Dios sabía cuántos justos había, ¿no le parece? Pero Dios tenía confianza en Abraham y oyó sus palabras. Observamos la paciencia de Dios porque Abraham tenía una buena reputación, un buen nombre que valía mucho. Hasta el día de hoy el nombre de Abraham tiene valor, porque nosotros somos sus hijos, porque Él es el Padre de todos los fieles y los de la fe. Así que vale la pena tener una buena reputación. Estuve pensando y quiero decir algo a los padres, especialmente si tienen hijos jóvenes que tienen buen nombre, que tienen buena reputación. Hagan entender a sus hijos que usted aprecia su comportamiento. Ocurre que a veces nosotros como padres solamente somos malos, solamente queremos retarles y así querer señalar sus faltas. Hace unos años atrás estuve pensando sobre la vida de mis hijos y me di cuenta que no siempre les dije, o tenía que haberles dicho, cuánto aprecio sus testimonios. Así que un día, cuando mis hijos mayores tenían más o menos 25 años y había salido ya de la casa, les escribí una carta contándole cuánto yo apreciaba su testimonio. Como padres,
Parece que nuestros hijos nunca se comportan como deben, y por supuesto, me preocupé por sus vidas. Yo estuve en Paraguay, pero recibí información de los Estados Unidos de cómo se portaban y supe del buen testimonio que tenían solos, sin que yo estuviese controlándoles. Fue por eso que le escribí una carta para animarlos, diciéndole que apreciaba su testimonio. Nosotros como padres muchas veces no apreciamos como debemos la vida de los jóvenes que tienen buena reputación. Yo doy gracias a Dios por los jóvenes que conozco que tienen buena reputación. Es cierto que siempre estamos corrigiéndoles, y esto es necesario en un sentido, pero hay jóvenes que son muy buenos, que aman al Señor, que dedican su vida al Señor, y debemos animarlos con nuestro apoyo y con nuestro aprecio. Jóvenes, su trabajo en el Señor no es en vano. Dejaremos aquí y continuaremos Dios mediante con nuestro estudio. Que el Señor bendiga ricamente. Amén.